Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver la anemia bajo la perspectiva del laboratorio clínico. Y la anemia la vamos a conseguir en cualquier literatura como la disminución en la capacidad de transportar oxígeno a los tejidos. Esto lo vamos a conseguir en cualquier libro, en cualquier sitio web y justamente se refiere a la consecuencia de esta anemia. Una falta de oxigenación, y esa falta de oxigenación en los diferentes tejidos va a presentar diferentes manifestaciones clínicas. Hay unas manifestaciones clínicas generales, usualmente se asocian a cansancio, a letargo, hay alteraciones en el sistema cardiovascular, hay algunos ruidos, hay algunos... esto es producto de los mecanismos justamente compensatorios que tiene el organismo, que es el aumento del gasto cardíaco, para tratar de llevar o mejorar esa oxigenación de los tejidos. Entonces ahí tenemos un mayor esfuerzo por parte de ese sistema cardiovascular y esto también tiene consecuencias sobre ese sistema. Hay alteraciones en el sistema genitourinario, hay alteraciones en el sistema gastrointestinal, como por ejemplo una digestión lenta, llama mucho la atención. Hay alteraciones en el sistema nervioso central. En líneas generales, todas estas manifestaciones clínicas se deben a una baja oxigenación de los tejidos. Esto es lo que el médico ve cuando recibe al paciente en su consulta. Esto es lo que el médico le pregunta a ese paciente. Y si el paciente tiene algunas de estas manifestaciones clínicas, el médico entonces puede pensar que efectivamente el paciente tiene anemia. Y esto es lo que realiza el médico de entrada. Ahora bien, esto es un concepto fisiopatológico de la anemia. Es decir, esa disminución en la capacidad del transporte de oxígeno a los tejidos. Pero tenemos otro concepto, un concepto digamos más pragmático, un concepto más real, un concepto medible, un concepto que le puede ayudar al médico a discriminar si una persona tiene anemia o no tiene anemia. Y justamente este concepto de anemia tiene que ver con el laboratorio. Y la anemia entonces la podemos definir como la disminución en la concentración de hemoglobina con respecto, y aquí hay una coletilla que es muy importante, a los valores de referencia para la edad, para el sexo y para la ubicación geográfica del paciente. Esta coletilla es importante porque existen variaciones en los valores de hemoglobina según la edad, existen variaciones según el sexo y también la ubicación geográfica ejerce variaciones en esos valores de hemoglobina. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en Quito a 2.850 metros sobre el nivel del mar a donde yo estoy ahora, en Valparaíso. En Chile, Valparaíso, Viña, ciudades que son, digamos, vecinas. Aquí estamos a nivel del mar. Hay una diferencia. Mientras mayor sea la altitud, hay una menor tensión de oxígeno y existen mecanismos compensatorios para oxigenar mejor ese organismo. Entonces, los puntos de corte que vamos a tener en estas diferentes locaciones son distintos y ameritarían entonces tener valores de referencia, o mejor dicho, el intervalo de referencia biológico para estas poblaciones que son distintas. Cuando hablamos de anemia, entonces hablamos siempre de disminución en la concentración de hemoglobina. Y esto también cae en este enfoque de lo que sería la medicina basada en la evidencia. El médico va a tener una buena evidencia, una evidencia que fue medida en un laboratorio y que le da un valor y que si está por debajo de ese punto de corte, entonces él puede decir de manera bastante confiable que el paciente presenta una anemia. Este es el concepto de laboratorio y este es el concepto que nosotros debemos manejar, el que vamos a manejar y es el concepto más importante para nosotros. Y esto fue parte de nuestro en vivo, anemia, laboratorio y clasificación.